¿Te has preguntado cómo se vería Silver the Headshot en Sonic 4? Pues yo sí, y usando esta imagen de referencia voy a hacer lo posible junto a este nuevo aerógrafo que me compré estos días, el cual voy a estar utilizando para unos cuantos detalles mínimos más adelante. Así que sin más que hablar y ni más que hacer, dibujemos. Lo primero que voy a hacer será comenzar con el boceto, iniciando principalmente por los ojos, por las púas y por la cabeza en sí, lo cual pues para mí no fue tan complicado, ya que pues al ser un erizo es bastante similar a Sonic. Para esto decidí copiar la misma imagen que te había mostrado antes, utilizando o más bien dándole detalles más realistas o más acomplejados a cómo se podría ver en Sonic 4. Cabe recalcar que esta es una idea mía, es un fanart, así que técnicamente pues puede ser lo más acercado que podría aparecer en la película. Y aunque la verdad la ilusión es bastante grande, me emociona mucho ver o tener la oportunidad de ver a Silver en Sonic 4, aunque a pesar de todo faltan 2 años. Ya una vez terminado el cuerpo y los guantes, procederé a hacer las púas que tiene en la cabeza y en la espalda junto a sus orejas. Al igual que dar unos detalles mínimos los cuales me van a permitir saber dónde van las púas. Una vez terminado el boceto base, comencé a pintar los ojos dándole una textura algo realista y algo muy similar a lo que se pasa en la película. Para esto quise darle una textura muy similar cuando se activa el poder en los personajes, iluminándose los ojos, el contorno y demás, el cual pues, vamos a ver más adelante. Primero voy a detallar completamente los ojos, detalle a detalle, dándole iluminación y profundidad para después continuar con la nariz, con el hocico y con las partes principales de sus cejas, las cuales están conformadas por pelaje, el cual voy a utilizar varios colores para poder darle un poco más de profundidad y no solamente sea gris, blanco y negro, lo cual sería muy simple, lo cual voy a utilizar varios colores como naranja, rosa, azul, gris, verde, para darle una actitud o una personalidad un poco más imponente de lo normal, ya que pues quiero que se vea épico. Una vez terminado el rostro voy a pasar a lo que es el pelaje que tiene en el pecho, el cual para mí fue bastante entretenido a decir verdad, ya que pues a pesar de que ser pocos colores, el darle una textura algo realista pues me gustó mucho. Una vez terminado el pelo en pecho me pasé a lo que son las púas de Silver y pues para este punto ya te das cuenta que hay bastante forma, ya tiene bastante perspectiva el personaje y a decir verdad me estaba sintiendo muy feliz con el resultado. Una vez terminado de usar el color me dediqué a utilizar simplemente plumas para darle una textura más profundizada, más estilizada y pues para que se parezca más a lo que es pelaje y púas de verdad. Una vez terminadas sus púas me pasé a terminar y concretar el cuerpo de Silver, utilizando los mismos colores, misma técnica, solo que aquí cambia un poco en el área de las sombras, que a decir verdad fue bastante entretenido, ya que fue un misterio poder encontrar el área del pelaje específico o las sombras en su cuerpo. Una vez terminado decidí pasar a lo que son los guantes de Silver, los cuales utilicé simplemente dos colores, los cuales irán blanco, azul y verde, también un poco de negro. Una vez terminados, acto seguido procedo a hacer los brazaletes de Silver, los cuales tienen un diseño muy particular, el cual me gusta mucho. Lo que es su energía telepática emanando de ellos, a decir verdad es un diseño que me gusta mucho y pues estoy muy feliz de poder hacerlo. Ya después procedí a hacerle iluminaciones, dándole textura a las púas, el pelaje, a sus ojos, con tal de darle una textura un poco más realista, la cual me terminó encantando. Y para que lo aprecies bien te voy a mostrar unas pequeñas tomas de lo hermoso que se ve. Ay Dios, y ahora viene lo bueno. Utilizaremos el aerógrafo para darle texturización a la energía que emana su mismo cuerpo. A decir verdad, es mi primera vez utilizando el aerógrafo, pero aún así siento que lo estoy haciendo bastante bien. Y pues como tal, veamos qué pasa. Seguiré aplicando más pintura, más y más pintura hasta darle una textura más realista y poder darle esa atenuación a la aura que yo busco. Una vez
terminar lo que podía ser la base del color de la obra, decidí marcar el negro para darle el área en la profundidad o las dimensiones donde va a ir el personaje. Sin embargo, tuve un pequeño problema en este momento y si te pones a dar cuenta fue ahí. Sí, terminé arruinando mi dibujo. Aún así seguí pintando, aunque a decir verdad cualquier otra persona lo hubiera pausado, lo hubiera tirado, lo hubiera dejado así. Decidí hacer lo que no hice al principio, tenerlo de pie. A este punto, con un poco de incertidumbre y un poco de tristeza, decidí continuar pintando y buscando la manera de cómo iba a reparar esto. Apliqué pintura tras pintura una y otra vez. Aunque aquí me gustaría aprovechar para darte un consejo, y es que a pesar de los errores, siempre hay una solución. Deja de estarte preocupando por problemas básicos los cuales se pueden resolver instantáneamente o con el paso del tiempo, tal como estoy haciéndolo yo. Si estás empezando a dibujar, no te preocupes, aparecerán errores, los cuales te harán creer que no eres bueno. Sin embargo, no te rindas, serás excelente dibujando. Créeme, esta manera en la que dibujo actualmente, a como dibujaba a los 8 o 10 años, es un gran cambio. Tú puedes. Si te das cuenta, ya hemos resuelto todo el problema, ya se ve el guante a comparación de lo que no se veía. Y pues, sin más que dar, ahora toca darle detalles con blanco. Y las últimas partes como iluminaciones en su guante, por ejemplo, y darle pequeñas partes para darle un poco más de realismo, de personalidad. Una vez hecho eso, tocó quitar la cinta. Uy, como me encanta esta parte. Y en 3, 2, 1, unas tomitas, por favor, editor. Y así concluimos este épico dibujo de Silver the Hedgehog que podría aparecer probablemente en Sonic 4. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte, déjame un like y déjame en la caja de comentarios qué otro personaje te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video. Chao.